Buenos días, docente y compañeros. Mi nombre es Lourdes Vélez. Yo les voy a hablar sobre los aditivos funcionales en cuanto a los polímeros, propiedades, aplicaciones industriales y usos. Introducción. Los aditivos se volvieron fundamentales a la hora de producir materiales de plástico, debido a que por sí solos no cumplen con todas las características que deben tener. Eh, Años atrás se fabricaban materiales de plásticos sin aditivos y esto presentaban fallas de diseños y en el tiempo de duración era muy corto. En la actualidad hay una gran variedad de productos a base de polímeros, como los recubrimientos de cable, artículos de cocina, partes de vehículos, materiales de oficina, incluso materiales de uso personal, pero no están compuestos solo de polímeros, sino también tienen aditivos que les otorgan una mejora a sus propiedades y esto amplía su campo de aplicación dentro del mercado de los plásticos. Tenemos como ejemplo el polipropileno y las poliolefinas, son los polímeros más usados en la industria del plástico, junto con el uso de aditivos. Objetivo general. Describir los aditivos funcionales referidos a los polímeros, sus propiedades, aplicaciones industriales y usos. Objetivos específicos. Mencionar los aditivos funcionales poliméricos y su respectiva descripción. Indicar las aplicaciones industriales, usos y ejemplos de los diferentes aditivos funcionales. Aditivos. Los aditivos utilizados para el procesamiento de polímeros se tratan de moléculas orgánicas e inorgánicas que se adicionan durante el proceso en estado fundido, en la que se adicionan en mínimas cantidades, que va desde un 5 a un 0,05% en peso. Pero esto provoca que mejoren propiedades en los polímeros. La clasificación de los aditivos poliméricos es estabilizadores poliméricos y agentes funcionales, que también son llamados aditivos funcionales. Los aditivos funcionales se añaden para dar nuevas propiedades, tales como la flexibilidad, retardo de llama, además de optimizar la resistencia mecánica de los plásticos, extendiendo su rango de aplicación en los plásticos, mejorando su valor productivo. Los estabilizadores poliméricos son fundamentales de uso práctico, debido a que conservan propiedades como impedir la degradación oxidativa por uso de elevadas temperaturas en el proceso, la inhibición de rayos ultravioleta, en cuanto a su uso. Aditivos funcionales. Los aditivos funcionales optimizan las propiedades de los polímeros, concediéndole características que originalmente no tenían. Al complementar agentes funcionales aumenta el campo de aplicación. A continuación se mencionan características y tipos de aditivos funcionales. Tenemos los aditivos plastificantes. Los aditivos plastificantes se encargan de cerrar esas pequeñas fisuras que se encuentran entre las moléculas del polímero. Esto favorece a que se diliten las fuerzas moleculares, proporcionan movimientos libres en la cadena molecular, lo que ayuda a reducir el punto de transición vítrea del polímero. Esta es una temperatura de punto intermedio entre el estado fundido y el estado rígido del material. Ya, como propiedad tienen una buena afinidad con el polímero, tienen fuerte resistencia al calor, baja volatilidad, excelente resistencia, son miscibles con los polímeros. Por ejemplo, tenemos los aceites vegetales epóxidos, como aceites de linaza epóxida, aceite de soja epóxida, etc. Tenemos los aditivos nucleantes o clarificantes, que son añadidos a los polímeros como el polipropileno cristalino, eh,
ya que admiten sus cristales para que obtengan una delgada estructura en el tiempo de moldeo, mejorando así la temperatura de cristalización y un corto ciclo de moldeo. Como propiedades tenemos las mejoras de sus propiedades mecánicas, la temperatura de distorsión térmica, el módulo de flexión, además aumenta la transparencia. Como ejemplo tenemos sales de metales de fósforo, sales de sodio de fósforo, que son efectivas para las propiedades físicas y de procesabilidad, además como aditivos clarificantes. Aditivos retardantes de llama. Los retardantes de llama se aplican a polímeros en lo que cabe la posibilidad de que se queme como consecuencia de la exposición a altas temperaturas durante su uso, como son los plásticos que recubren cables eléctricos, equipos de automoción, de oficina, dispositivos electrónicos. Su principal característica es disminuir la inflamabilidad para evitar la difusión de la llama atravesando el material. Como ejemplo tenemos el ésteres fosfato, resinas vinílicas, trióxido de antimonio, etc. Aditivos antiestáticos. También se llaman desestabilizadores. Gran parte de los plásticos son aislantes, por lo tanto no descargan fácilmente la electricidad estática, provocada por varios tipos de fricción. Por esto tienen tendencia al acaparamiento de electricidad estática. Sus propiedades es que los aditivos antiestáticos tienen tensioactivos, que estos tensioactivos básicamente modifican la tensión superficial del líquido en el que se hayan disueltos, ya, combinando sus moléculas de grupo hidrofílico para la emisión de carga eléctrica con la ayuda de un grupo hidrofóbico, con fin de conseguir afinidad con el plástico. Como tensioactivos aniónicos tenemos sulfatos de alquilo, sulfatos de benceno de alquilo, etc. Aditivos lubricantes. Los lubricantes lo que hacen es disminuir la fricción entre el plástico y las máquinas de procesamiento. Durante el proceso de moldeo del plástico, entre las partículas del plástico, mejorando la fluidez. Su propiedad son también muy mejoradas, así como el desmoldeo del plástico, buena eficiencia del procesamiento y el aspecto físico del plástico. Como ejemplo tenemos lubricantes hidrocarbonados, como la cera de parafina, polietileno, sintético, parafina líquida. Estos son lubricantes externos muy usados debido a que son químicamente estables. Aditivos de relleno. Los aditivos de relleno forman puentes de rellenos inorgánicos y con polímeros orgánicos en el cual la carga inorgánica es hidrofílica y los polímeros orgánicos son hidrofóbicos. En cuanto a sus propiedades, optimizan las propiedades mecánicas de las resinas. Se pueden elaborar por medio de extrusión e inyección y permiten la disminución de uso de diferentes productos de la formulación. Como ejemplos de rellenos inorgánicos tenemos los silicatos, eh, harina fósil, tenemos rellenos orgánicos, fibras vegetales, la madera en forma de harina o acerrín, etc. Aditivos compatibilizantes. Los aditivos compatibilizantes ayudan para formar aleaciones poliméricas, es decir, es la mezcla de dos o más polímeros que pueden ser del reciclado o de otras mezclas. Como propiedades tenemos su principal propiedad es la de beneficiar la adhesión interfacial, por lo que debe haber una mezcla interna entre los polímeros. Como ejemplo tenemos copolímero de oleofina, anhidrido maleico. Ya tenemos aditivos funcionales, tipos, aplicaciones industriales y uso. Ya tenemos
Los aditivos plastificantes que son aplicados en la industria de la construcción. Se utilizan para el hormigón, ya que aumenta la resistencia de la tracción, flexión y corte de hormigón. Tenemos los aditivos retardantes de llama, que son aplicados en sectores como la de construcción, mobiliaria, electrónica y automoción, ya que se usan para la producción de recubrimientos de cables eléctricos, equipos de automoción, de oficinas, dispositivos electrónicos. Tenemos los aditivos nucleantes o clarificantes, son aplicados en la industria de la automoción, electrónicas o de cajas, paquetes, productos plásticos de soplado. Ya, estos pueden usarse en inyección de embalajes de pared fina, tapones y cerrajes. Tenemos aditivos de relleno que se aplican para la automoción. Se usan para la adición de negro de humo de caucho para obtener resistencia mecánica y al deterioro de cubiertas de los automóviles. Los aditivos compatibilizantes son aplicados a la industria recicladora, se usan en reciclajes plásticos, también es usado en la industria productora de cabo, que también se usa reciclajes, aditivos antiestáticos que son aplicados en la industria cosmética para los envases, en la industria del automóvil. Se usa para evitar descargas de chispas peligrosas y restringe el acaparamiento de polvo en objetos de plásticos cautivados por grandes cantidades de cargas eléctricas. Tenemos los aditivos lubricantes que son utilizados en las aplicaciones de industrias de automóviles, industrias biomédicas, se usan en pruebas tribológicas de componentes rodantes, cojinetes, planos, etc. Conclusiones. Se describen los aditivos funcionales en referencia a los polímeros, sus propiedades, aplicaciones industriales y sus usos. Se mencionaron los diferentes aditivos funcionales, de los cuales se citaron 7. Se indicaron las aplicaciones industriales, uso y ejemplos respectivos de los diferentes aditivos. Nos dimos cuenta que existen varios tipos de aditivos, los cuales dan un valor agregado a los polímeros, mejoran sus propiedades, como los aditivos retardantes de llamas, que son aplicados a los plásticos, que recubren los cables de alta tensión. También tenemos los aditivos compatibilizantes, que son usados en los materiales de reciclaje, ya que ayudan a formar aleaciones, y esa es actualmente una de las novedades, ya que los aditivos compatibilizantes aún están en procesos de estudio también. Gracias.